En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Fe, capítulo 2, primera parte. Me alegra estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito. Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Toda la semana pasada hablamos de ese tema rico y emocionante de la fe, y esta semana continuaré con el mismo tema. Hay todavía mucho más que descubrir. Hoy en particular compartiré uno de los secretos más importantes que he aprendido en mi larga experiencia. Le voy a decir cómo viene la fe. Para la primera lectura busquemos Romanos capítulo 10, versículo 17, que es la escritura clave en este aspecto de la verdad de Dios. Romanos 10:17 en la Biblia de las Américas, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Note primeramente que la fe viene, absorbe esta verdad. La fe viene, si no la tiene la puede obtener, no tiene por qué estar sin ella, la fe viene. ¿Cómo es que viene? Viene oyendo. ¿Oyendo qué? La palabra de Cristo. Es importante notar que la palabra es oír, no leer. La fe no viene necesariamente leyendo la Biblia. Muchas personas leen la Biblia y realmente obtienen poca fe o nada. La Escritura no dice que la fe viene oyendo, dice la fe viene del oír. Y es una diferencia de suma importancia. Usted no puede oír su Biblia leyéndola solo viendo sus páginas. La Biblia consiste de marcas negras sobre papel blanco. No se puede oír de manera que algo más tiene que suceder. Esas marcas negras sobre el papel blanco tienen que convertirse en algo que usted pueda oír, una palabra hablada. Dicho sea de paso, ese es el significado verdadero de la palabra griega traducida a la palabra de Cristo. Significa una palabra hablada, de manera que la fe viene oyendo la palabra de Dios hablada. Por supuesto que la palabra de Dios puede ser hablada por medio de un predicador, pero no es la única manera que viene y se puede oír a un predicador y todavía no recibir la fe. ¿Qué es lo que hace de la Biblia, la Escritura, una palabra hablada que contiene la voz de Cristo? La respuesta es esta. Solo hay una persona que puede producir este resultado y ese es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en ella, no habrá fe. Finalmente, el Espíritu Santo es la fuente de la fe. La fe viene del oír la palabra de Dios, cuando es traída a la vida hecha personal y directa para nosotros por el Espíritu Santo. Así que hay tres etapas en este proceso. Primeramente, la palabra de Dios viene a nosotros por el Espíritu Santo. De la palabra de Dios se desarrolla el oír, una actitud de atención cuidadosa de lo que el Espíritu de Dios está diciendo por medio de su palabra. Y como consecuencia de oír, de enfocar nuestra atención, la fe viene. Estas son pues las etapas en el progreso. La palabra de Dios traída a nosotros por medio del Espíritu Santo, nuestra respuesta que es oír su palabra y el resultado que es la fe. Oír no es ser neutral y dejar que algo pase por nuestros oídos, sino recibir algo adentro con una respuesta positiva. Y eso es algo que tenemos que cultivar, la actitud de escuchar mientras Dios nos habla por medio de su palabra. Hace muchos años vi una demostración sorprendente de esa verdad. Yo estaba predicando, esa vez en una calle del centro de Londres. Había un grupo de cerca de 100 personas, escuchando a algunos de ellos creyentes, respaldando la reunión. Era una noche de otoño donde un joven de unos 20 años pasaba sin rumbo, sin interés en las cosas espirituales. Era muy obvio, se detuvo por un momento para oír lo que estaba diciendo y un gesto de burla cruzó su cara como si fuera a decir, ¡ja, qué tontería! Pero no se fue, se quedó escuchando y mientras hablaba yo, mirándolo a la cara, pude observar cómo su expresión de burla se iba y comenzó a escuchar. Pronto su actitud era de atención y hasta de respeto. Cuando llegué al final de mi mensaje, pregunté si había quienes no conocieran al Señor personalmente, que haría una oración por los que quisieran conocer a Jesús personalmente y que mientras yo oraba en voz alta, ellos podían repetir conmigo frase por frase. Hice una oración reconociendo el pecado, confesando la fe en Jesucristo y pidiendo a Jesús que salvara. Cuando abrí mis ojos, la primera persona que vi fue ese joven y tan pronto terminó la reunión me dirigí a él. No lo había visto nunca antes y le dije, usted acaba de hacer esa oración en su corazón, ¿no es cierto? Y él dijo, sí lo hice. Yo le dije, ¿sabes que eres salvo? Él me miró y dijo, sí lo sé. No pasaron más de unos minutos, pero 6 meses después, en la misma situación, mientras yo estaba predicando, el joven vino y se detuvo a escuchar. Después hablé con él y dijo, definitivamente algo sucedió en mi vida, soy una persona cambiada. Sé que soy salvo. Todo eso sucedió en el curso de como 20 minutos en una reunión en la calle.
Relato este incidente porque es un hermoso ejemplo de la fe que viene por el oír. Primero estaba en neutro, sin recibir nada, pero el Espíritu Santo comenzó a moverse en él y él comenzó a oír, a prestar atención. Respetuosamente, cuando comenzó a oír, la fe comenzó a venir y después de como 15 minutos tuvo la suficiente fe como para recibir la salvación ahí mismo. Ese es el proceso. La palabra de Dios nos es traída por el Espíritu Santo. Nosotros respondemos oyendo, el oír se desarrolla la fe, y hay algo que debo enfatizar en relación con esto, la importancia de la quietud. El Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La versión popular dice algo interesante: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Rendirse significa dejar de luchar, esa es la clave. Deje de luchar, abra su ser, reciba y llegará a conocer a Dios. La fe vendrá y le revelará a Dios. Hablamos de la necesidad de estar quietos delante de Dios y oír cuando el Espíritu Santo habla por medio de la palabra de Dios. Hay un buen ejemplo de esto en 1 Crónicas capítulo 17. David había sido establecido en su reino y vivía en un palacio de cedro, y pensó en que el arca del pacto de Dios estaba aún en una tienda y tuvo la idea de edificar un templo, una morada permanente para el arca. Compartió esta idea con Natán y el profeta le animó a que siguiera adelante. Pero esa noche el Señor habló a Natán y le dijo que no era lo que tenía planeado para él, y envió al profeta con ese mensaje para él: me alegro que quisieras hacerme una casa, pero así no es como va a suceder. Tú no me vas a edificar casa, dijo el Señor, yo edificaré casa para ti. Ese es un buen ejemplo de cómo los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Bien, cuando David recibió este inesperado mensaje, la Biblia dice: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. Versículo 16, este pasaje me ha tocado siempre. Allí estaba David sentado, dice otra versión, delante del Señor, absorbiendo todo lo que Dios le había dicho delante del profeta. En esa actitud de quietud delante de Dios que viene la fe, oye el consejo que Jesús dio sobre la oración en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué representa el aposento? Yo creo que el lugar de quietud, el lugar donde no se escuchan otras voces o influencias y se puede oír claramente la voz de Dios, y en esa relación de quietud y en su aposento Dios le habla. Usted recibe la fe y la revelación y su oración tiene una cualidad diferente. En mi charla final, la semana pasada hablé del enorme peligro de la incredulidad. El pasaje principal que leímos fue en Hebreos capítulo 3 y quisiera leerlo de nuevo, hoy. Hebreos 3, versículos 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vea usted que el error al que se refiere ahí el escritor de Hebreos es que no escucharon su voz. El Espíritu Santo estaba hablando, pero no le dieron el tiempo ni le prestaron atención y por lo tanto recibieron fe. Sin fe, la única alternativa es la incredulidad, y la incredulidad les cortó las bendiciones y de la provisión que Dios tenía para ellos. Hay dos pensamientos opuestos aquí. Por un lado, la fe viene del oír la palabra de Dios. Por otro lado, la incredulidad viene de no oír la voz de Dios, y solo el Espíritu Santo puede hacer la Biblia, la Escritura, una voz viva, una palabra viva de Dios. La fe viene pues cuando el Espíritu Santo le habla a usted y usted abre su corazón y oye y recibe lo que el Espíritu Santo le está diciendo y lo que le imparte. De ahí procede la verdadera, la real fe personal. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con este tema de la fe. En las siguientes 3 charlas hablaré de los 3 grandes requisitos de la fe. 3 cosas que deben ir juntas con la fe.